Bueno, buenas noches muchachos. Como decía anteriormente, voy a hablar sobre las normas. El Ministerio de Salud y Protección Social sacó la resolución número 2674 del año 2013, por lo cual se reglamenta el artículo 126 del decreto ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Sacaron 55 artículos, todos deben ser cumplidos por esas empresas que producen alimentos. El primer artículo fue el objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales o jurídicas. ¿A qué conlleva esto? Que estas personas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y transporte tienen que notificar el permiso o el registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y salud de las personas. El segundo artículo es el ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplicará en todo el territorio nacional. Sacaron 4 partes. La primera parte es: las personas naturales jurídicas dedicadas a todas algunas de las siguientes actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos. La siguiente es que al personal manipulador de alimentos. El siguiente es que a las personas naturales o jurídicas que fabriquen, envasen, procesen, exporten, importen o comercialicen materias primas o insumos. Y por último, a las autoridades sanitarias en el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y transporte, pues que para el consumo humano y materias primas para los alimentos. El otro artículo es que es el 3, definiciones para efectos de la presente resolución, adopten las siguientes definiciones. La primera definición es actividad acuosa. Es la cantidad de agua disponible en un alimento necesaria para el crecimiento y proliferación de microorganismos. El siguiente es alimento, todo producto natural o artificial, elaborado o no, pues que ingerido aporta al organismo humano por nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. El último, ese es el alimento adulterado, es aquel al cual se le ha sustraído parte de los elementos constituyentes, reemplazándolo o no por otras sustancias, también que haya sido adicionado con sustancias no autorizadas y que por diferencia en su calidad normal hayan sido disminuidas o ocultadas en forma fraudulenta. Sobre el artículo 11, estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero es contar con una certificación médica en el cual conste la actitud o no para la manipulación de alimentos. El segundo es: debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas. El tercero es que en todos los casos, como resultado de la valoración médica, se debe expedir un certificado en el cual conste la actitud o no para manipulación de alimentos. Y por último, la empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para que no se permita contaminar los alimentos, directa o indirectamente. Hablaremos del siguiente artículo, que es el artículo 12, de la educación y capacitación, que eso es lo primordial en una empresa. Todas las personas que realizan actividades o manipulación de alimentos deben tener información en educación sanitaria, principios básicos o buenas prácticas de manufactura y prácticas de higiénicas en manipulación de alimentos. También igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo la tarea de que se les asigne o desempeñe. El siguiente artículo es el artículo 13, plan de capacitación. El plan de capacitación debe contener al menos los siguientes aspectos metodológicos: duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. El artículo 14, que es de prácticas higiénicas y medidas de protección. Todo manipulador de alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección que a continuación se establece. Primero, mantener una estricta limpieza.
El segundo es usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: de color claro, que permita visualizar físicamente su limpieza, con cierres, cremalleras o broches en lugar de botones u otros accesorios. El siguiente es manipulador de alimentos. No podrá salir o ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo. La siguiente es lavarse las manos con agua y jabón. El siguiente es mantener el cabello recogido. El siguiente es mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Le hablaré rápidamente sobre uno de los artículos más importantes, que es el artículo 16 de materias primas u insumos. Las materias primas e insumos para las actividades de fabricación, preparación, procesamiento, envase y almacenamiento de alimentos que deben cumplir con los siguientes requisitos. La primera, la realización de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación. La segunda es que toda materia prima debe poseer una ficha técnica, la cual debe estar a disposición de la autoridad sanitaria. La siguiente es que las materias primas o insumos deben ser inspeccionadas previo al uso, clasificados y sometidos a su análisis de laboratorio. La siguiente es que las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado de ser requerido. Bueno, muchachos, les hablaré sobre equipos de protección personal básicos para la industria alimentaria. Antes que ustedes comiencen con sus videos, les daré en claro para qué sirven esos elementos o estos equipos de protección, ¿cierto? Ya que sabemos que los riesgos derivados de la contaminación en la industria alimentaria son en cierta medida muy parecidos a los que podemos encontrar en un hospital, ¿cierto? Primero es gorros desechables. A la hora de elegir un gorro para entornos que trabajan con alimentos, debemos considerar que este sea de carácter desechable ante todo, ¿no? Así aseguramos que en caso de que alguno tenga a una bacteria o un germen, irá a parar a la basura. El siguiente es mascarillas o cubrebarbas, que es este. En los casos en que exista un riesgo para el trabajador, como por ejemplo en el tratamiento de la harina, que genera mucho polvo, se aconseja utilizar mascarillas especiales. El siguiente es delantales desechables. Es importante que sean polipropileno, ya que en caso de trabajar con materia líquida, evitamos cualquier tipo de traspaso a la ropa. El siguiente es manguitos. De la misma forma que ocurre con los delantales, es necesario que los manguitos sean polipropileno, que tengan un carácter impermeable y además en color azul. Puede ayudarnos nuevamente a detectar si quedan de restos de comida. El siguiente es guantes. La protección de las manos es uno de los elementos de debate en la industria alimentaria. Si bien algunos son de la opinión de que para garantizar la máxima higiene, lo mejor es lavarse primero las manos cada vez que cambiemos de procedimientos o de materia prima. Y por último encontramos el cubrezapatos. Las suelas de los zapatos sirven en muchos casos como transporte de microorganismos. Para evitar este traspaso al interior de las instalaciones es importante usar los cubrezapatos o también botas. Muchas gracias.